que el Señor nos da para poder ser edificado y bendecido a través de su palabra, para aprender a amar a las demás personas. Los primeros 4 mandamientos eran mandamientos, estatutos, leyes que Dios había establecido para adoración correcta al Señor, para amarlo a Él, para respetarlo a Él, para obedecerlo a Él, para hacer de Él ese Dios como la palabra de Dios dice que debería ser. Y a partir del el quinto mandamiento en adelante, empieza cómo el Señor nos dirige para tratar a los demás. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En este quinto mandamiento, Dios nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Con eso podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es honrar? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Y a qué tipo de padre o cuáles son los padres que hablan las Escrituras? Nunca podemos imaginar lo extraordinario de este mandamiento. Pues en este mandamiento, el Señor nos hace una demanda, y escúchame, es el primer mandamiento que tiene una promesa incluida. O sea, algo que el Señor nos dice antiguamente, cuando se trataba de Él o hacia Él, simplemente dice: no hagas dioses ajenos, no use mi nombre de Dios en vano, adórame correctamente, pero no hay bendiciones específicas o dadas de parte del Señor por hacer lo correcto para con Él. Pero a partir del quinto mandamiento, sí hay una demanda, que es honrar a nuestros padres, pero también viene incluida una bendición. Así que dile a la persona que tiene cerca, si les entiende hoy en esta mañana esta palabra, dile, si la logras entender, dile, vas a ser más que bendecido. Escúchame esto. A nivel de las sociedades, el relacionamiento entre los seres humanos se está destruyendo porque las personas no aman a Dios y no ponen en práctica los mandamientos para dirigir sus relaciones. Pero para poder asimilar correctamente lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, estudiamos un poco esta orden de Dios. Lo primero que el Señor nos dice en esta palabra es que debemos honrar. Pero, número 1, ¿qué es honrar? ¿Con qué se come eso? Vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Dile a la persona que tiene cerca, dile, toma chocolate y paga lo que debe. Según el diccionario, la palabra honrar proviene del latín honorare, que se deriva de la palabra honor y significa mostrar valoración, consideración y respeto hacia una persona. Pero esto incluye realizar acto o demostración pública de respeto, admiración y estima hacia alguien. O sea, es la expresión que nosotros usamos de agasajar a alguien. Pero un factor en tener en cuenta es que debemos honrar no solo de palabras, sino de acciones y actitudes. Cuando escudriñamos las Escrituras, la palabra honra deriva del hebreo kabab, que indica gloria,
implica alabar y estimar. Y a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Y hay varias acciones que debemos tomar en cuenta para poder honrar correctamente. Y le voy a decir algunas que considero es una de las más importantes. Primero, tenemos que ser obedientes. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, para honrar tienes que obedecer. Dile. Vaya conmigo por favor, Lucas capítulo 5, versículos 4 y 6. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, Dios no quiere bendecir tanto. Dios no quiere bendecir tanto. Dile, extraordinariamente. Dile que nos quiere bendecir. Dile cuando obedecemos. Escúcheme esto, por favor. Presta atención, no te lo pierdas. Una de las cosas que vemos ahí como ejemplo es que simple y llanamente, cuando Pedro decidió obedecer, fue bendecido. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nos conviene obedecer, dile. Solo Pedro obedeció. Lo que hizo Pedro fue obedecer. Préstame atención. Él dice ahí en Lucas 5, del 4 al 6, que él había trabajado toda la noche, que él se había forzado toda la noche. Y nosotros que conocemos un poquitico de pesca, ¿usted sabe pescar? ¿O conoce algo así sobre eso? Por ejemplo, yo viví unos cuantos años en Cumaná, así que conozco un poquito. Y en ese poquito que he conocido, he entendido que el mejor momento para pescar es de noche. ¿Por qué? Porque los peces generalmente se acercan a la parte de la parte del mar, de la orilla, o suben de las profundidades a la superficie para tratar de ver, porque ellos no lo hacen normalmente cuando el sol está intenso, cuando el sol está fuerte, al contrario, se hunden. Pero de noche, si salen o tratan de salir a la superficie, o por lo menos estar por ahí cerquita, y es la manera o la forma práctica de pescar, porque los peces están ahí cerquita, no están profundos. Pedro había pasado toda la noche y no había pescado nada. Pero el Señor le dijo: ahora de día, cuando ya salió el sol, donde técnicamente no se puede pescar o no es correcto pescar, el Señor le dijo: lanza la red. Y Pedro da argumentos lógicos, correctos. Maestro, en el tiempo correcto de pescar, nos pusimos a pescar, no pescamos nada. Este no es el tiempo de pescar, ya salió el sol. Como dicen por ahí en Cumaná, ya está pegando la Pepe Sol. ¿Cómo vamos a pescar? Ya no es tiempo de pesca, ya no hay forma para pescar, ya no hay manera para hacerlo. Pero Pedro dijo algo que usted y yo debemos tomar en cuenta. Él dijo:
mas en tu palabra echaré la red. Yo no sé si hasta lo que va de año a ti la cosa no te ha funcionado bien o correctamente. Y tú has dicho, lo he intentado y nada funciona. He trabajado, me he esforzado y no lo he podido lograr. Bueno, yo vengo de parte del Señor para decirte, sigue intentándolo, porque este es el tiempo de tu milagro. Amén. Este es el tiempo de la gran cosecha. Amén. Este es el tiempo de ver la gloria de Dios sobre tu vida, pero sigue intentándolo. Amén. Sigue siendo fiel. Y obedece la palabra de Dios. Dice las Escrituras que después que Pedro decidió obedecer a Jesús, encerraron gran cantidad de peces. Levante sus manos al cielo, diga conmigo, viene una gran cosecha para mi vida. No, dígalo otra vez, dile, viene una gran cosecha para mi vida. Yo no sé usted, pero yo creo eso. Amén. ¿Usted lo cree de verdad? Escuchen, una de las maneras básicas de honrar es obedecer. Fíjense el corazón de Pedro. Él era un experto pescador. Él era un hombre que conocía del mar. Era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, a pesar de que en sus propios métodos, de su propia manera, no había logrado nada, él decidió obedecer al Señor. Y fue bendecido. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile que la obediencia nos bendice, dile. La obediencia nos bendice. Él podría haber dicho, ya va una pregunta a Jesús, ¿y desde cuándo tú sabes pescar? ¿Tú no sabes que el experto soy yo? ¿De verdad, en serio? Está bueno el chiste ese, ¿de día? No, eso no funciona. Es que yo tengo tantos años haciéndolo y yo sé que no funciona. Él pudo haber dicho, ya vaya, pero tú lo has hecho alguna vez en tu vida, ¿te ha funcionado o no? Ah, pero tú sí quieres que me funcione a mí. Por favor. ¿Aló? Él pudo haber dicho, Jesús, escúchame. Lo hemos hecho toda la noche en el tiempo correcto, de la manera correcta y no ha funcionado. Sin embargo, Pedro tomó la actitud correcta y dijo, Señor, no tiene lógica lo que me estás diciendo. No es lógico que me dice que pesque ahora de día, pero en tu nombre lo voy a hacer. Amén. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, Señor, en tu nombre voy a ser bendecido. Dile, vamos, dile, en tu nombre voy a ganar almas para Cristo. Vamos, dígaselo a alguien, dile, en el nombre del Señor vamos a ganar a alguien para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tus manos, dile, en el nombre del Señor este año voy a ser bendecido y prosperado. ¿Cuántos lo creen de verdad? Amén. Si usted lo cree, apláudele fuerte al Señor en esta mañana. Escuchen, la bendición fue el resultado de su obediencia. Cuando desobedecemos las autoridades, cuando desobedecemos al Señor, cuando desobedecemos a los padres, cuando desobedecemos a los pastores, cuando desobedecemos a los jefes, estamos deshonrando la autoridad. Amén. Oh, ay. Este fue el pecado que hizo Saúl para que fuera desechado por Dios. Vaya conmigo por favor, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En otras palabras, el Señor le dijo a Saúl:
por cuanto tú no quisiste obedecer, sino que fuiste obstinadamente rebelde, entonces el Señor te dice que ya no te permite ser rey. La desobediencia, la rebeldía y la obstinación son pecados graves. Son algo más que ser independiente, como nos quiere hacer creer Satanás a través de las leyes terrenales, donde dice: no tienes que someterte a nadie, sé independiente, tú puedes lograrlo todo, dale para adelante, ánimo. Siempre Satanás ha querido que todo el mundo sea desobediente, rebelde y obstinado. ¿Sabes por qué? Porque él fue el primero que hizo eso. ¿Se acuerdan que él fue rebelde en el cielo? Obstinado, desobediente. Y le quiso dar un golpe de estado a Dios. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad que sí? Ahora préstame atención a esto. Saúl se volvió rebelde y obstinado, y por lo tanto no nos sorprende que Dios finalmente lo haya rechazado y su trono desapareció, su legado desapareció. La rebeldía contra Dios es quizá el más serio de todos los pecados, porque en la medida que una persona se rebela contra Dios o contra la autoridad, cierra la puerta al perdón y a la restauración ante Dios. El hecho de pensar: ¿qué me importa lo que opine tal o cual persona?, automáticamente bloquea el principio de la honra y nos quita la bendición abundante. Mucho más cuando es una persona de autoridad sobre nuestras vidas, como papá o mamá, como los pastores, como los jefes que tenemos. Vaya conmigo por favor, 2 Samuel capítulo 23, versículo 14 al 16. 2 Samuel 23, 14 al 16. Dice así: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Escúchame esto. David solamente tenía un anhelo, tenía un deseo. Él estaba en un sector, pero los filisteos, el ejército enemigo, estaba cerca de Belén. Y él dijo: oye, allá en Belén hay un riachuelo, hay un pozo que tiene agua fresquita, sabrosa. ¿Cómo me gustaría tomar un poquito de esa agua? Y dice la Escritura que tres de sus servidores, de sus líderes, tres de los valientes que él tenía, dijeron: vamos a ponernos de acuerdo, chamo, vamos a buscar el vasito de agua. Y dice la Escritura que se metieron a través del ejército enemigo, arriesgando su vida para sacar agua del pozo y traerle de esa poquita de agua a David. Cualquiera pudiera decir, y es el término normal que usamos nosotros: a la mecate, chupa media, Ana, pero no te guinde. ¿Verdad que sí? Porque el tipo lo que hizo fue: oye, cómo me gustaría
con memes, no sé, como que la broma, unos choriteque, eso que viene, oye, cómo me gustaría, ahorita en el almuerzo, cómo me gustaría, aló, cómo me gustaría comer unas cachapas ahorita para el almuerzo, ¿sabes? Con cochino frito, ¿sabes? Una costillita. Aló. Y 3 valientes hicieron y le trajeron lo que David deseaba. Escúcheme esto. El principio de la honra llevó a estos valientes a arriesgar su vida, no obedeciendo un mandato. Porque David no le dijo, vayan y búsquenme el agua. No fue que David los mandó. No fue que David le dio una orden. No fue que ni siquiera David se lo pidió. Oye, si tienen chance, si ustedes ven la oportunidad y me pueden traer una agüita de esa. No. Simplemente era un anhelo. Simplemente era un deseo. Escúchame esto. Simplemente era un anhelo de su autoridad. Y estos valientes decidieron bendecir, honrar a esa persona con lo que deseaban. Cualquiera puede ir a la batalla. Cualquiera puede tener una victoria. Pero la honra que hicieron estos 3 hombres es un principio de éxito para todas las batallas y para todas las bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted y yo trabajamos para bendecir a nuestras autoridades, siempre seremos bendecidos nosotros. Amén. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando usted y yo damos de lo que la gente necesita, nosotros nunca necesitaremos de ese bien. Así es. En una oportunidad, lo he comentado algunas veces, cuando teníamos la camioneta, la Montero, teníamos los cauchos lisos, le habíamos comprado, teníamos cauchos lisos, pero no teníamos la capacidad para comprar, para revisar, para ver qué era lo que estaba pasando allí, ¿no? 4 cauchos era un poco de plata. Y yo me acuerdo que en una reunión que tuvimos de coordinación del distrito, me di cuenta, pastor jefe hablando de que él le faltaban cauchos, tenía cauchos malos también. Y la lógica humana es, bueno, le falta caucho a mí también. Así que bueno, vamos a orar para que Dios haga un milagro. ¿Sabe cuál fue nuestra decisión? Ofrendar lo que teníamos para los cauchos nosotros, para bendecirlos con los cauchos de él. Y en esa reunión salieron como 2 o 3 cauchos. Faltaba por lo menos de lo que él necesitaba. Préstame atención, no te lo pierdas, escúchame. No pasó ni un mes y el Señor le dio la capacidad para comprar los 4 cauchos nuevos. ¿Me está escuchando? ¿Sabes por qué? Porque el hecho de honrar y bendecir a nuestra autoridad nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, eso incluye a nuestros padres. Dile. Eso incluye a nuestros padres. David vivió gran parte en las cuevas, en el desierto. Vivía huyendo de Saúl. Pero fue en esos momentos más difíciles que aprendió a desarrollar su carácter, ser esforzado, ser valiente, ser un estratega militar y confiar en Dios. Y también fue en esos momentos donde levantó un ejército de hombres que enfrentaban a cualquier enemigo y salían vencedores. Pero ¿saben por qué él vivió ese principio de honra? Por 2 motivos. Primero,
Porque él aprendió a honrar a Dios primero. Así es. Y porque honraba a su rey, a su autoridad. Él no tenía que enseñarle a los demás o decirle a los demás, bueno, vamos a ver cómo podemos aprender esto. No, él ya sabía lo que tenía que hacer. De hecho, tanto así que tuvo la oportunidad de matar a ese rey que lo andaba buscando para matarlo, y él dijo, jamás yo pondré una mano en contra de mi rey. A pesar de la injusticia de Saúl, que lo buscaba para matar, David lo honraba igualmente como autoridad. Porque la palabra de Dios dice que el que siembra honra, cosechará siempre honra. Amén. Aló. Así que usted y yo lo que tenemos que, si queremos honrar a nuestros padres, si queremos honrar a nuestras autoridades, tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, obedece para que te vaya bien. Segunda cosa que tenemos que hacer para honrar, tenemos que confiar. Uy, esto como que es más difícil que obedecer. Vaya conmigo por favor, Proverbios capítulo 16, versículo 20. Proverbios 16, 20. Proverbios 16, 20, por favor, escriba ahí en su palabra. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Proverbios 16, 20. Dice así: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Levante su mano al cielo y diga conmigo, necesito confiar en el Señor. Dile. Necesito confiar en el Señor. Cuando expresamos desconfianza y ponemos en duda lo que hace o lo que dice nuestras autoridades, Dios, nuestros padres, los pastores, los jefes o cualquier persona que está por encima de nosotros como autoridad, los estamos deshonrando. Y es una manera de romper el poderoso principio de la honra. Algunos están siempre dudando de sus líderes. Y estas personas jamás crecen. Siempre están en el mismo lugar espiritual. Personas que constantemente están debatiendo si lo que dijo papá, si lo que dijo mamá, si lo que dijo el Señor, si lo que dijeron los pastores o los jefes. No, es correcto, no es correcto, yo creo que no, yo creo que sí, yo voy a analizarlo para ir mejor primero. Son personas que nunca crecen espiritualmente. Mira, yo me quedé sorprendido porque estamos conversando con unos pastores y unos líderes. Y estaba dando una breve enseñanza. Y en esta enseñanza yo le decía, una de las cosas que el Señor nos pide es que tenemos que escuchar su voz, guardar esa palabra en nuestro corazón y practicarla. 3 demandas que el Señor nos coloca allá en Deuteronomio 28, 1 y 2, pero nos da 3 bendiciones. La primera bendición es que Dios empieza a exaltarnos. La segunda bendición es que las bendiciones empiezan a ser derramadas en nuestras vidas. Y la tercera bendición es que podemos disfrutar de esas bendiciones. Amén. Y yo compartí esta palabra con ellos. Y en uno de esos comentarios, uno de estos líderes se me acercó y me dice, bueno, pastor, en estos días yo me puse a preguntarle a Dios si yo estoy haciendo lo correcto. Si este es el lugar clave, si esta es la manera donde Dios me quiere. Y yo le agarro y le digo una pregunta, ¿tú estás obedeciendo a tus pastores? Sí. Bueno, sí, entonces lo que estás haciendo es lo correcto. No, bueno, lo que pasa es que, o sea, yo me refiero es para la parte financiera, pues, me dijo. O sea, yo le estaba preguntando a Dios si yo tenía que dar las finanzas a la iglesia. Y yo le doy una pregunta,
Tú le vas a preguntar al Señor que si tienes que ser fiel a Dios a través del diezmo, la ofrenda, la primicia, en tu iglesia, con tus pastores. ¿En serio vas a preguntar eso? ¿De verdad? No, bueno, pastor, lo que pasa es que yo me estaba refiriendo, era otra cosa. Y yo decía dentro de mí, ay hermano, este está más lejos, bueno, este está más ido. Pero como Dios no se queda con nada, ahí mismo me dio una palabra para esa persona y le dije, oye, te voy a decir algo. Muchacho empresario, le tengo que decir algo. Dios nunca hará lo que tiene que ser en tu vida si siempre anda cuestionando tu autoridad. Siempre anda pensando, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? A lo mejor. Yo no digo que no le preguntemos a Dios cuál es nuestro propósito. Estamos en el derecho y en el deber de hacerlo. El asunto es cuando siempre cuestionamos la autoridad, incluyendo a nuestros padres. Así es. Escúcheme. Así pasó con Moisés, cuando el pueblo de Israel siempre ponía en duda su llamado y le hicieron difícil la vida. Muchos hablan y dicen, a mí me gustaría haber sido como Moisés, ¿no? Como Dios lo usó, esos milagros, señales, prodigios, para sacar el pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. No, pero tú no sabes lo que vivió Moisés. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Número capítulo 21. Número 21, versículo 5, dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná que le daba de milagro a Dios. Dile a la persona que tiene cerca, dile, siempre va a haber gente que se queja de Dios, de los padres, de los pastores, de los jefes y de todo el mundo, dile. Pero ¿sabe qué sucedió con ese pueblo que se la pasaba quejándose con Dios y con Moisés, con su líder? ¿Sabe qué pasó? Vaya conmigo por favor, Números 26. Números 26, versículo 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Todos murieron. Pero dile a la persona con mucho cariño, a la persona que tienes a tu lado, dile, si no honras la autoridad con obediencia y confianza, dile, pero díselo con una sonrisa de oreja para que no se moleste contigo, dile, vas a morir en el desierto, dile. Amén, guayayay. Escúcheme, lo que deshonran, lo que desobedecen, lo que se la pasan hablando peste de Dios y de la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, lamentablemente caen en el desierto y mueren. Y esto, amado, es una advertencia muy fuerte para nosotros. Lo más tremendo de todo esto es que algunos tratan de contaminar a otro con su desconfianza y empiezan a murmurar de a quienes Dios ha puesto autoridad como papá o mamá. ¡Ale, padre, eso es tan viejo! Eso no sabe nada de la vida. Tan chocho. Lo que pasa es que en su tiempo no había esto y por eso andan así.
O los pastores, no hombre, sí, eso se tira más santo que todo el mundo. O el jefe, no hombre, que jefe ni nada. Sé tu propio jefe. Pero claro, en el empleo de otra persona, no el tuyo, no en el negocio tuyo. Empiezan a murmurar, empiezan a criticar. Escúchame. Y así hizo Satanás. Y así lo hacen los que son manipulados por Satanás. Satanás se levantó en contra de Dios y empezó a manipular ángeles. Y las escrituras dicen que una tercera parte de los ángeles estuvieron apoyando a Satanás en el golpe de estado. También Dios usa gente que manipula a otros para tratar de ponerlos en contra de su autoridad. ¿O es que a ustedes nunca le dijeron que desobedecieran a sus padres? Porque a mí me lo dijeron un pocotón de veces. ¿Aló? No, porque mi papá me dijo que no podía ir, pero no le diga que va y vamos caleta. No, es que mi mamá me dijeron que no podía ir a la fiesta, pero no diga que va para la fiesta, dile que te vas a quedar que hacer fulano de tal y nos vamos para la fiesta. Ah, usted no hizo nunca eso, ¿verdad? Ay, que usted es más buena gente que el Capriz. Escúchame. Cuando usted y yo empezamos a murmurar en contra de Dios y en contra de las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, esto es sin duda un arma muy efectiva que usa Satanás para destruir. ¿Me está escuchando? Se lo voy a poner de esta manera para que me lo entienda de una vez. Usted podrá decir, bueno, pero es que a mí me gustaría haber tenido otro papá o otra mamá. O de repente usted diga, bueno, a mí me hubiese querido gustar más tener otros pastores, porque estos pastores, el que está predicando es muy gordo, me cae gordo y la pastora me cae muy altiva. O de repente, lo que pasa es que este pastor me regaña mucho. O de repente el jefe que tiene usted, de repente, no, porque ese jefe, mira, hermano, le voy a decir algo. Si a Dios le hubiese placido, usted hubiese tenido otros padres, no el que has tenido o tienes todavía. Si a Dios le hubiese placido, usted tuviera otro pastor y no el que tiene ahorita. Y si a Dios le hubiese placido, usted tuviera otro jefe y no el que tiene ahorita. La verdadera confianza es obedecer voluntariamente desde el principio sin saber cuál será el fin. Lo repito, anótelo ahí, le dice marca registrada Pastor Levi Narza. La verdadera confianza es obedecer voluntariamente, no porque me obliguen, sino que yo decido obedecer desde el principio sin saber cuál va a ser el final. Porque si yo conozco a dónde voy a terminar, oye, cualquiera obedece, porque yo sé cómo va a terminar el asunto. Pero cuando usted y yo no sabemos cómo va a terminar el asunto, ahí sí cabe obediencia. ¿Aló? Por eso cuando el Señor se muestra hacia nuestras vidas, se revela para nuestras vidas, para un propósito, Él nunca nos dice su final. Nos puede dar algunos destellos más o menos por dónde va la cosa, pero jamás nos mostrará dónde terminaremos. Al menos que estemos cerquita de terminar y Él por amor nos muestre para que arreglemos la cosa y el asunto, pero el resto. Hemos conocido personas que antes de morir se empiezan a arreglar las cosas y no, que tú estás hablando de esta broma, te vas a morir, todo el mundo le dice, y se muere de verdad. Dios preparándolo, Dios diciéndole, guiándole para acomodar las cosas. Y hemos escuchado y hemos visto algunos testimonios referentes a eso, claro que sí. Pero Dios nunca nos mostrará el final del camino de toda la trayectoria que Él nos tiene como persona. Él empieza a mostrarnos generalmente los primeros pasos que tenemos que dar para que usted y yo empezamos a obedecer. Porque, por ejemplo, si Dios me hubiese mostrado que un día como hoy, ¿oye qué? 10 de septiembre del año 2023, que yo estuviera predicando en la ciudad de Valencia, en San Diego, a un grupo de discípulos y discípulas que han estado dispuestos y disponibles para servir al Señor, jamás lo iba a creer.
Dile a la persona que tiene a tu lado, dile. Obediencia. Diga conmigo, confianza. Vamos, dígaselo a la persona que tiene a tu lado, dile, obediencia. Confianza. Hay una tercera cosa que usted y yo debemos hacer para poder honrar correctamente a nuestros padres, nuestros pastores, nuestras autoridades, así como lo hacemos con Dios. Lo tercero es el respeto. Vaya conmigo por favor, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro 2, 18. Dice así: criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ok, se lo voy a decir ahora en la versión del pastor Lenin habla hoy. Amado, está sujeto con todo respeto a tu papá y a tu mamá, aun cuando sean medio sinvergüenza, aun cuando sea medio insoportable, aun cuando a veces nos saca la piedra. Porque qué bueno es honrar a las personas buenas. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme esto. Pedro allá anima a la gente, dice, no solamente respeta a los buenos, respeta a los que merecen respeto también, aun cuando no sean buena gente. La palabra respeto procede etimológicamente del latín respectum, que significa acción de mirar atrás. Presta atención a esto, no te lo pierdas. Consideración, atención, sugiere entonces como una mirada atenta, tomar algo en consideración. Esa expresión de mirar atrás es revisar lo que yo he hecho para ver si realmente es respetado correctamente. Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona por alguna cualidad, situación o circunstancia que la determina y que la lleva a acatar lo que dice o establece, a no causarle ofensa o perjuicio. El respeto es conocer el derecho ajeno, es el reconocimiento, la atención y el aceptar la diferencia que se deben a otras personas, incluyendo nuestras autoridades. Por ejemplo, como yo decía el día de jueves, nosotros admiramos a Simón Bolívar, ¿verdad que sí? Por todo lo que hizo, por todo lo que logró, ¿verdad que sí? Pero usted se ha puesto a estudiar la vida de Simón Bolívar. Tipo asesino, violador, sinvergüenza, ladrón. El tipo tenía de todo un poquito. Pero nosotros lo admiramos por lo que hizo, que liberó nuestra nación y otras más. ¿Verdad que sí? Aun cuando políticamente todavía estamos esclavizados, pero bueno, ese es otro tema. Escúcheme. El asunto es que nosotros admiramos a Simón Bolívar por lo que hizo, pero no lo admiramos por lo que es o por lo que fue, por lo que era. Préstame atención a esto. Cuando respetamos correctamente, y como dice la Biblia ahí el mismo Jesús, al que respeto, al que le debe a alguien se lo paga,
al de tributo, tributo, al de honra, honra, nos está diciendo, tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres, no por lo que hacen, sino por lo que son. ¿Está aquí conmigo, iglesia? No se trata de que si son buenos o son malos. No se trata si son chéveres. No se trata si me traigan un cariño. Mira, es que tenemos que obedecerlo, tenemos que respetarlo y punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúcheme esto. Sé que esto no es una palabra de pegar gritos, de eufórica, de decir ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero es una palabra que nos confronta y nos ayuda a ser mejor. Amén. ¡Ey! Pero esta palabra te va a bendecir poderosamente. Amén. Lo segundo que encontramos en el texto, lo primero es honra. Ya hablamos todo lo que es honra, qué significa y cómo podemos honrar correctamente. Lo segundo, dice que tenemos que honrar el mandamiento, honrar a nuestros padres. Ahora, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo 15, 4. Dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Diga conmigo, wow. Y maldecir a papá o a mamá, no decirle papá te maldigo, mamá te maldigo, no. Maldecir es hablar mal de papá y de mamá. Está brotando la cotufa. Cuando usted y yo levantamos nuestra voz para hablar peste de papá, para hablar peste de mamá, escúchame, la Biblia dice tenemos que morir. ¿Aló? Ay, pastor, que usted no conoce a mi papá es un sinvergüenza, alcohólico, pero usted tiene que honrarlo, no dice que sea bueno o malo, tenemos que honrarlo, bendecirlos y punto. ¿Aló? Pero eso habla también de nuestras autoridades. Escúcheme esto. Obedecer a nuestros padres es nuestro deber principal como hijos, más aún cuando somos niños o jóvenes. Pero el respeto de ellos debe continuar aún cuando estamos mayores, adultos, o viejos, o ancianos. Inclusive cuando ellos ya no están físicamente. Cuando ellos ya partieron de esta tierra. Una manera de honrar a nuestros padres es ayudarlos en momentos de necesidad económica o cuando estén enfermos y no pueden hacerse cargo por sí mismos. La mayoría de la gente, para bendecir a papá o bendecir a mamá, dice, bueno, voy a esperar a ver que tengo una necesidad y así lo bendigo. ¿Sabía usted que usted y yo deberíamos bendecir a nuestros padres todos los meses? ¿Siguen brotando la cotufa? Le voy a decir esto. Usted y yo deberíamos de honrar a nuestros padres con algo mensualmente, con lo que ganamos, le necesiten la plata o no. ¿Me está escuchando? Porque la mayoría de las personas dicen, bueno, pero es que mi papá tiene plata, mi mamá tiene plata, ¿para qué le voy a dar? ¿Para qué? Más bien yo soy el que estoy pegado, más bien yo soy el que necesito, más bien que yo que me falta. No. La Biblia dice que tenemos que honrarlo y punto. No pregunta si tienen necesidad o no. No pregunta si les sobra la plata o no. No pregunta si tienen negocio y le va súper bien económicamente o no. Dice que tenemos que honrarlo y punto. Y nosotros siempre hemos luchado y trabajado para que eso ocurra. Mensualmente siempre queremos bendecir, ayudar en nuestra capacidad a nuestros padres. Ahorita nos quedan nuestras madres nada más. Pero queremos siempre hacerlo. Buscamos la forma y la manera de bendecir, de ayudar de una manera u otra. Yo no pregunto si a ella le hace falta la plata o no. ¿Aló?
Pero una de las maneras de honrarlo, que es una de las mejores, es transmitir sus valores espirituales a nuestros hijos. Cuando nuestros padres honran al Señor, que podamos transmitir eso. Honrar implica que todo lo que un hijo haga con su vida, la forma en que trabajan, la forma en que hablan, la forma en la que viven, los valores en los cuales se mueven, que sustenten y la moral que practiquen, honren a sus padres. Le hago una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para mostrar honra hacia nuestros padres? Tristemente, estos ojos que se han de ir al cielo y estos oídos también que se van con los ojos al cielo. Hemos visto y escuchado personas, hijos, cómo ofenden, critican, señalan a los padres. ¡Deja de dar fastidio, vete para allá! ¡Me tienes tirado! Unos cuantos yo. Te hago otra pregunta. ¿Estamos viviendo de manera que honra a nuestros padres? La Biblia habla de honrar a nuestros padres de muchas maneras y saqué algunas acá. Primero, lo honramos cuando lo respetamos. Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico 19, 3. Te lo leo en la versión NTV. Dice así: cada uno de ustedes tengan gran respeto por su madre y su padre. Siempre guardé mis descansos. Yo soy el Señor tu Dios. Dile a la persona que tiene cerca, dile, respeta a papá y a mamá, dile. ¿Cuántos tienen papá y mamá vivos todavía? O uno de los dos, por lo menos que sea. Aproveche todavía. Escúcheme esto. Si no respetamos, présteme atención a esto, por favor. Yo no sé qué dice tu Biblia, pero mi Biblia dice, allá en Gálatas 6:7, perdón, Colosenses 6:7, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, la mujer, sembrare, eso va a cosechar. Así que si tú y yo no respetamos a nuestros padres, no esperes que tus hijos te respeten después. Porque eso es lo que estamos sembrando. Aló. Si yo siembro y respeto con nuestros padres, yo no puedo exigir a mis hijos que me respeten. ¿Está aquí conmigo? Ah, vea la persona que tiene cerca de él. Escúcheme esto. Me gustó por eso este texto, esta versión NTV, porque la Reina Valera dice respete o admire a su padre y su madre. Aquí dice gran respeto. Yo lo busqué en el texto original y sí hay una exclamación como de algo fuera de lo normal o de lo común, fuera de lo cotidiano. Y esto hace referencia que tenemos que respetar a todas las demás autoridades, pero nada o a nadie como a papá y a mamá. ¿Me estás escuchando? Yo me quedo sorprendido porque yo veo esas actitudes con algunos muchachos, falta de respeto. Vamos a por ahí. Falta de respeto con los padres. Y yo digo, Dios mío, este va a terminar siendo un malandro, preso, muerto por ahí en cualquier momento. Porque si no respeta a papá y a mamá, que es su mayor autoridad sobre su vida, no va a respetar más a nadie. ¿Aló?
Segundo, ¿qué manera podemos honrar a nuestros padres? Reverenciarlo. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Levítico 19:32. Levítico 19:32 dice: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por la persona de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. ¿Sabía usted que esa práctica generalmente se hacía en la antigüedad? Y yo estoy hablando de hace pocos años. Pero eso prácticamente se ha perdido. Yo no sé si usted lo hace, pero cuando, por ejemplo, estamos en una reunión informal, no algo como esto, en una reunión informal y llega un anciano o una anciana, o llega una persona de autoridad sobre nuestras vidas, nuestro deber es levantarnos. ¿Verdad que algunos todavía tienen esa costumbre? Algunos ya se les olvidó de esa broma. La Biblia habla sobre eso. Yo me quedo sorprendido porque hay padres que llevan a su casa y los hijos están metidos en la computadora y tú crees que se paran a recibirlo. Si quieres que venga para acá a saludarme, pero yo no me voy a parar. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tienes que pararte. Tienes que pararte. No. Escúchame. Si no honramos, hay una versión, creo que la Reina Valera, que dice: si no honramos las canas. Dile a la persona que tiene cerca, dile, honra los pelos blancos. Bueno, cabello, para que no se ofenda. Honra las canas, dile. Porque escúcheme, no se trata ni siquiera, y aquí me llama profundamente la atención, que no está diciendo solamente de papá o mamá, no está diciendo de los pastores, no está diciendo del jefe o la jefa, está diciendo simplemente una persona mayor a ti. Usted y yo tenemos que honrarle, respetarle. ¡Aló! ¿Está aquí conmigo? Présteme atención, por favor, no te lo pierdas. Y por eso yo había establecido ya en esa ley, allá en Levítico, diciendo que cuando llegue un anciano o una persona de autoridad sobre nuestras vidas, para que en el lugar donde estamos, una reunión informal, usted y yo teníamos que levantarnos. En estos días visitamos a alguien y cuando llegamos a un lugar, yo me di cuenta de eso, me percaté. Cuando llegamos al lugar, todos se levantaron, excepto dos personas. Saludar, caramba, pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero otras dos personas se quedaron sentadas. Escúchame esto. A veces esto no se trata si yo tengo cana o no, o si soy pastor o no. Esto se trata de ser buenas personas. Inclusive puede llegar a alguien que sea más muchacho que uno, o que no sea autoridad sobre uno, y uno por respeto, es más, no te lo pierdas, ni siquiera tanto a la persona, sino respeto a uno mismo. Uno se levanta y saluda. Pero yo me di cuenta que esas dos personas quedaron sentadas. Y después que saludamos todos los demás, yo le dije, buena, para los que están allá sentados, ¡ay! Pero estamos aquí, tú sabes, estamos jugando varias cosas. No, sí, está bien, yo entiendo. ¿Estamos dispuestos a respetar? Dile a la persona que tiene cerca, dile, recuerda lo que dice la Biblia. Todo lo que siembra lo cosechas. ¿Aló?
Escúchame. Tercera forma de cómo honrar a los padres: obedecerle. Vaya conmigo por favor, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio 5, 16. Te lo leo en la versión TLA, me gustó mucho esta versión. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que obedecer y tienes que cuidar. Y después dice, así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Si obedecemos y cuidamos, nos irá bien. Yo he visto por las redes sociales, dice, o hay gente publicando, no sé por qué, pero cuando uno ayuda a su papá y a su mamá, le honra y lo ayuda económicamente, no sé por qué, le va bien en la vida. Bueno, no sabes por qué, porque no le digo la Biblia. Pero eso está escrito en la Biblia. Cuando usted y yo cuidamos, honramos y bendecimos a nuestros padres, nos va bien. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ¿qué tal te ha ido? Bien, o más o menos. Bueno, revisa cómo estás tratando, cómo estás honrando a papá y a mamá. Escúchame esto, iglesia. Hay una promesa y dice que no va a ir bien. Hay una promesa y a pesar de las equivocaciones que podamos cometer, no va a ir bien. Seremos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuarto, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? Bendecirlos. Ahora sí estoy hablando de la manera correcta, no solamente a nivel financiero, sino de hablar bien. Vaya conmigo, Hechos capítulo 23, versículo 5. Hechos 23:5. Dice, se lo leo en la versión DHH, dice: hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues en la escritura dice, no maldigas al que gobierna a tu pueblo. En otras palabras, no hables mal de la autoridad. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no hables mal de tu autoridad. Dígaselo 2 o 3, dile, no hables mal de papá y mamá. Dile, no hables mal de tu jefe, dile, no hables mal de tus pastores, dile. Escúchame préstame atención, no te lo pierdas. El asunto es que cuando usted y yo entendemos este principio, cuando usted y yo conocemos de este principio, cuando usted y yo analizamos este principio, nos damos cuenta de que no podemos hablar mal. Eso es mal decir, hablar mal a nuestras autoridades, a los que gobiernan. ¡Ay, pastor! Usted está tocando un punto, pastor, donde la cosa se pone complicada, porque yo no estoy de acuerdo con lo que el presidente, el gobernador, el alcalde, el diputado, el asambleísta, lo que sea, el del consejo comunal está haciendo. No estoy de acuerdo y por eso, oye, yo necesito, yo no estoy de acuerdo. Mira, hermano, si usted no está de acuerdo con lo que está haciendo una persona, usted y yo tenemos que orar por esa persona para que el Señor le ayude. Amén. ¿Me está escuchando? Tenemos que estar pendientes de eso. Y no necesariamente por el hecho de no saber o desconocer los principios del reino de los cielos.
Tenemos que tener cuidado. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ten cuidado con lo que estás haciendo, dile. Cuidado con lo que estás haciendo. Escúchame esto. Dios dice en su palabra que no podemos hablar mal de Él. Si no estoy de acuerdo con lo que hace papá y mamá, oro por ellos y trato de ayudarlos para que sean corregidos. Pero no puedo hablar peste. Tengo que hablar sobre ellos, tengo que bendecirles a ellos. Tengo que decirles cómo tienen que hacer las cosas. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Amén. Quinto, ¿cómo honrar a los padres? Homenajearles. Hechos capítulo 10, versículo 25. Se lo leo en la versión NBI. Dice así la versión NBI, Hechos 10:25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Escúcheme esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted homenajeó a sus padres? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo para bendecirlo? Este hombre llamado Cornelio, cuando vio a Pedro, lo homenajeó. Una versión le dice le adoró, y hay parte de eso, pero la expresión correcta es que lo bendijo por haber hecho lo que hizo. Le honró. Y usted y yo tenemos que ser personas que podamos honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres. Usted y yo tenemos que ser las personas, escúchame, puntual, específica y directa, que podamos bendecir sobre todo a las personas que están como autoridad sobre nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Préstame atención a esto. Simplemente este hombre, por Pedro haberse acercado para predicar la palabra, lo bendijo, le honró, le rindió homenaje. Nosotros tenemos casos que Dios ha restaurado, Dios ha bendecido, Dios ha prosperado, Dios ha cambiado la vida, Dios ha hecho milagros sobre su vida. Y aún así la gente ni siquiera honra, la gente ni siquiera bendice. Dile a la persona que tiene cerca, dile, esto está fuerte, dile. Ey, si usted no lo hacemos con nuestros padres, no lo vamos a hacer con más nadie. ¿Está aquí conmigo? El texto dice, allá en eso que leímos, honra a tu padre y a tu madre. Lo tercero es que también debemos honrar a nuestros padres espirituales. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tienes que honrar a tu papá y a tu mamá espiritual. Dile. Honrar a tu papá y a tu mamá. Mira, y esto es una de las mayores controversias de los últimos tiempos. Ha habido una de las tantas batallas, unos a favor, unos en contra. Y yo quiero hablarle un poquito sobre esto. Vaya conmigo por favor a la Biblia,
1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Primero Corintios 4:15. Se lo lea en la versión DHH. HH. Que Dios habla hoy. Esa es la versión DHH. Dice 1 Corintios 4:15, dice: pues aunque ustedes como cristianos tengan 10.000 instructores, padres no tienen mucho. Padre de ustedes soy yo, pues le anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Préstame atención, por favor. El mismo Pablo hace referencia a la paternidad espiritual, a ese papá o a ese mamá espiritual que nos ayuda, nos guía y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Así que, aun cuando la figura de padres espirituales han sido muy cuestionadas, y sabemos por algunas razones de ello, como por ejemplo el abuso de autoridad, el sometimiento forzado, no voluntario, o la imposición de autoridad, entre otros. Por ejemplo, yo recuerdo que hace años terminó el domingo el servicio y empezamos, tú sabes, la pregunta del millón. ¿Y qué almorzamos? ¿Y qué comemos? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué hacemos? Entonces al final, yo quiero un pollo, aunque sea una broma. Bueno, hay plata para el pollo, vamos a comprar pollo. Sí, compramos el pollo. Pero en vez de ir nosotros mandamos a nuestro hijo a verlo. Fue al centro comercial, acá cerca, y fue a comprar el pollo. Y él dice, papi, yo me quedé sorprendido porque había un tipo hablando por teléfono y le decía: yo soy tu apóstol, tienes que obedecerme, así que obedece. Y yo decía, ¿qué quiere? ¿Sabes qué me dijo él? Me dice, menos mal que no era el apóstol mío, porque si no, tú te imaginas. Entonces la gente en esa figura de padres espirituales quieren someter forzadamente a los demás que lo obedezcan. Y eso no funciona así, porque ni siquiera los padres físicos lo pueden hacer. Aún cuando estamos pequeños, mira, yo me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, estamos pasando un momento difícil, duro, y teníamos para comer solo lo que le gusta a Neida: sardina. ¿Verdad que sí? Y era arroz con sardina, pasta con sardina, arepa con sardina. ¿Y sabes por qué comíamos sardina? Porque en aquel entonces, yo te estoy hablando hace como más de 20 años, cuando íbamos al supermercado, al mercado municipal allá en Cumaná, tú comprabas un kilo de pescado de cualquiera y dices, mira, ¿no te quieres llevar un poco de changuey? Que son las sardinitas, pero aquellas chiquiticas que generalmente la gente no compraba, pero venían sardinas chiquiticas, y de eso era lo que comíamos, porque la cosa estaba difícil. Y yo me acuerdo que ya era como el segundo o el tercer día que estábamos comiendo así, pura sardina, más, porque es lo que había. Si uno se comía un huevo frito, mano, no veía la gloria de Dios. ¡Aleluya! Toda la sardina. Y ya como el segundo o tercer día que le estamos dando comida a Bernie, dale, no quiero. Y yo me acuerdo que hasta me molesté, lo castigué, yo creo que hasta le di un cobeazo, que come. Me molesté y me fui, pero no coma nada. Mi esposa, muy sabia, no me dio nada en ese momento, pero en la noche que estamos en esa conversación de almohada, me dice, ¿te gusta comer sardina en la mañana, sardina en el día y sardina en la noche?
No. Entonces, ¿por qué vas a obligar a Bernie a comer? Si él no quiere comer, que no lo coma. Él tenía, ¿qué? 2 años, más o menos. Así que hace como 25 años fue esa cosa. No lo obligue, si no quiere comer, come. Cuando le pegue el hambre, él va a buscar la manera de comer algo. Pero es lo que hay, no hay más nada. La verdad es que nosotros como padres no podemos obligar a nuestros hijos a hacer nada. Así como nuestros padres tampoco nos pueden obligar a hacer nada. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos que obedecer y someternos voluntariamente, no forzada. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Ahora, préstame atención. Así que la figura de padres espirituales bíblicamente es correcta. ¿Me está escuchando? Bíblicamente es correcta. Ahí tenemos el ejemplo. En los días de Pablo, el ayo era un esclavo, que dice la versión Reina Valera. Aparece ahí donde dice: ustedes tienen mucho ayo, pero yo soy un padre para ustedes. El ayo era un esclavo que había sido asignado como tutor especial y guardián de un niño. Pablo menciona esto como afecto especial por sus discípulos en Corintio. Afecto mayor que el que tenía o podía tener un esclavo, que era esclavo, que ni siquiera le pagaban por cuidar al chamo, al muchacho, por protegerlo, por estar pendiente o enseñarle, sino que tenía que hacerla porque si no me matan. Así que era algo mayor, porque Pablo hace la misma referencia: yo soy como ese ayo, yo soy como ese maestro, yo soy como ese cuidador para ti, pero yo lo hago no porque me obligan, no porque me paguen, yo lo hago por amor. Y su función especial, más que un guardián, era como una figura paterna, como protector, guía y maestro en la vida del niño. Porque realmente, aunque usted no lo crea, el niño veía más como su papá a ese que andaba para arriba, para él, con él, que su verdadero padre, que nunca lo veía casi nunca. ¿Aló? Porque su papá se iba a trabajar, porque su papá hacía cualquier cosa, porque su papá se iba a la guerra, pero el esclavo se quedaba con el niño. En un intento de unificar la iglesia, Pablo apela a su relación con ellos como padre. Esto quiere decir que fue, es y será no solo como el fundador de la iglesia, sino más bien esa figura de padre protector, guía y maestro de la vida. Así que como padre espiritual, Padre le dice a ellos, a la iglesia de Corintio, que podían confiar en él. Pablo como padre, que él tenía las mejores intenciones. Yo me he quedado sorprendido, hermano, que en estos largos 22 de años, sí, cuando eso de la sardina, ya estamos en los caminos del Señor. Yo me quedo sorprendido que a lo largo del caminar del Señor y antes de servir al Señor, conociendo la historia, porque fui criado en un hogar cristiano, cómo la gente no valora a los padres espirituales. De hecho, esos son los primeros que son ofendidos, los primeros que son criticados y los primeros que son desechados. Los primeros. Ahora, préstame atención a esto. Sabemos y conocemos que así como hay padres físicos abusadores, también sabemos que hay padres espirituales abusadores.
Ahí estamos claros. No vamos a discutir eso. Pero también sabemos que como hay padres que quieren lo mejor para sus hijos físicos, también sabemos que hay padres espirituales que quieren lo mejor para sus hijos espirituales. Y la gente normalmente no valora eso. No hemos dado cuenta a lo largo de la historia del cristianismo, de la iglesia del Señor, que ha habido traiciones y traiciones y traiciones. ¿Quiere un ejemplo de eso? Judas. ¿Qué argumento sólido pudo haber tenido Judas para traicionar a su maestro, para traicionar a su pastor, a su líder, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el argumento lógico? No lo hay. ¿Cómo? Pero tristemente, como le pasó a Judas, hay personajes en estos tiempos que se desvían por el dinero. Y escúchame esto, quiero enseñarte esto el día de hoy. ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? Y aquí se le va a explotar la cotufa a unos cuantos. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? El problema de Judas no fue que no se arrepintió, porque Judas se arrepintió. Judas, después de traicionar al maestro, que le dieron las 30 piezas de 30 monedas, ¿él qué hizo? Él agarró las 30 monedas y fue, se los tiró allá también otra vez a los fariseos. ¿Se acuerdan de eso? Eso aparece en la Biblia. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Judas? No fue que no se arrepintió, Judas se arrepintió. El problema fue que fue la persona equivocada. Escúcheme esto, no te lo pierdas. La gente cuando está herida en las congregaciones, la gente cuando está herida en las iglesias, en las reuniones, en esos lugares donde nos reunimos como iglesia, en vez de venir a sus pastores, a sus padres espirituales, van al hermanito o la hermanita. O sea, van a los fariseos. ¿Aló? ¿Qué hubiese pasado si Judas, después que traicionó a Jesús, hubiese ido más bien donde estaba Jesús? Y le hubiese pedido perdón a él directamente allá. Judas se arrepintió, pero no fue al lugar correcto. Si él hubiese ido al lugar correcto, él se hubiese salvado, hubiese sido usado poderosamente por el Señor. Pero él fue al lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Y en vez de aquellas personas ayudarlo, ¿sabe qué le dijeron? ¡Ah, te fregaste! ¡Ya te has visto! ¡Ya no podemos hacer nada! No se lo quisieron recibir y él las tiró, las lanzó. Y en vez de tenderle la mano de ayudarlo, lo que hicieron fue que condenarlo. Bueno, tú lo hiciste, allá tú. ¿Aló? Y por eso pasó lo que pasó después de que Judas se ahorcó. ¿Está aquí conmigo? Es más, le voy a decir algo más que le va a explotar más las cotufas en la cabeza. Analizando esto, yo creo que Judas se arrepintió más que Pedro. Pero Pedro, ¿tú sabes por dónde fue? Pedro sí fue al lugar correcto. Pedro fue a donde su pastor. Pedro fue a donde estaba el Señor y le dijo: Señor, perdóname. Si Pedro hubiese ido donde estaban los fariseos, también se hubiese matado a lo mejor. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile: cuidado con que vayas a los fariseos, dile. Porque cada vez que usted y yo nos acercamos a un fariseo, hermano, somos envenenados. Porque yo vengo aquí porque el pastor dijo, la pastora dijo, el líder dijo, ¡ay! ¿Tú no sabes lo que me dicen a mí también? Yo te doy un cuentico, ¡anda! Ajá. Pero cuando vamos a los lugares correctos, cuando vamos a nuestros padres espirituales, cuando vamos a nuestros pastores, escúchame, somos bendecidos, somos transformados, somos cambiados. ¿O es que tú crees que yo no tuve diferencia con mi pastor?
Enrique. Muchas diferencias. Se lo voy a decir algo a usted, pero guárdame el secreto. Solamente lo va a hacer usted que está físicamente aquí, los que están conectados por internet. En algunas veces me alzó la voz también. En algunas veces me gritó. Y yo nunca le alcé la voz, nunca le grité, porque yo entiendo que Él es autoridad sobre mi vida, aun cuando no estuvo correcto lo que hizo. Inclusive en las últimas oportunidades de aquel entonces, después que había un proceso en nuestras vidas, Él quería reunirse conmigo para hablar. Yo le dije, bueno, vamos a hablar, pero vamos a hablar los cuatro. Yo voy a llevar a mi esposa y usted le dice a la pastora que tenga la reunión también. Y yo me fui con mi esposa. Y él me cuenta, y me cuenta después la pastora, que él le dijo, antes de entrar a la reunión, le dijo a la pastora, Levin se va de la iglesia. Y la pastora le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que le grité. Es que bueno, un malentendido ahí, tal, qué sé yo. Y la expresión de la pastora me dice, oye, Ricky, ¿hasta cuándo tú vas a disparar primero y después preguntas? Porque esa era la expresión que yo usaba con él. Tú disparas primero y después preguntas. Tienes que preguntar primero. Averiguas primero. Y yo entiendo, hermano, yo entiendo. La presión, las emociones, el contraste, el conflicto, el rollo. Yo entiendo, porque a mí me pasa también. Y yo entiendo que mi pastor también es un ser humano, donde está presionado, donde está involucrado, donde hay conflicto, donde hay rollo, donde hay broma. Y a lo mejor yo era la parte de la gota que derramó el vaso y explotó fue conmigo. Yo entiendo eso. Pero yo comprendo, pero yo analizo, pero yo entiendo en mi vida que yo tengo que respetar la autoridad. Y él le dijo a la pastora, no, ellos se van. La pastora le dijo, y no es la primera vez, Enrique. Sí, no es la primera vez. Ya pasó varias veces. ¿Cuándo fue la última vez que yo le grité? Levante la mano. ¿Cuándo? Y eso que usted no recibió un crítico todavía mío, ¿eh? Ay, bueno, aguante un critico, por lo menos 2 o 3. ¿Aló? ¿Sabes por qué le digo esto? Escúchame, préstame atención. Porque Satanás es astuto para trabajar de esta manera. Una pregunta. Sinceramente, ¿su papá y su mamá le gritó alguna vez? Levante la mano a quien le gritó. ¿Y por qué no se fue de la casa? Pero cuando el pastor o la pastora le grita, ¡me voy de la iglesia! Son rebeldes. Escúchame esto, iglesia. En esa reunión que tuvimos con nuestros pastores, le dijimos, no estamos de acuerdo de esto, creemos que esto está mal, hiciste esto y no nos gustó, y tal, y nos descargamos. Y a la final la pregunta de él fue, ¿qué van a hacer? Esperando decir, me voy a la iglesia. Y nuestra palabra fue, me dice, nosotros seguiremos siendo fieles. Porque yo enseño principio de autoridad. Y yo sé que ustedes son autoridad sobre nosotros. Aun cuando no me parezca, yo seguiré siendo fiel a ustedes y a esta congregación. Porque Dios me sembró aquí. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto, iglesia. Necesitamos estar pendientes que muchas veces un grito, una ofensa,
Se lo voy a decir inclusive, hasta una grosería, a veces es necesario para que usted y yo nos corrijamos. Pero no queremos aceptar la reprensión de nadie. Ni de papá, ni de mamá, ni de los pastores, ni de nadie. ¿Usted no se ha llegado a preguntar por casualidad si lo que hace la gente es para bendecirnos? ¿Para ayudarnos, para ser mejor persona? ¿Está aquí conmigo, iglesia? ¿Están explotando las cotufas? Vaya conmigo, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 12. O 10 al 12. Dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: Dios te llamó a su reino. Diga conmigo, dile: Dios te llamó para su gloria. Dios te llamó para su gloria. ¿Y sabe a quién usa para eso? A tus padres espirituales, a tus pastores. Aló. Pablo en este texto está diciendo lo mismo. O sea, ¿de verdad ustedes siguen creyendo que uno busca más bien el mal para ustedes, dañarlos a ustedes? Que ustedes le vayan, ¿en serio? ¿Todavía están pensando así? Si nosotros lo vemos a ustedes como hijos, y como un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, busca lo mejor para sus hijos. Le exhortamos, le consolamos, le enseñábamos de qué manera tenían que vivir para que disfruten del reino y de la gloria de Dios. Pablo hace la referencia, dice, como el padre a sus hijos. Así que dile a la persona que tengas a tu lado, dile, tenemos un papá espiritual. Dile, tenemos una mamá espiritual. Dile, son los pastores. Somos nosotros. Recuerdo en una oportunidad de uno de esos shows que hubieron por allí, donde una persona empezó a criticarnos, a condenarnos, a mandarnos para el infierno por las redes sociales. Personas que algunos de ustedes saben, porque de hecho algunos de ustedes inclusive nos acompañaron para llevarle allá y apoyarlo con alimento y todo aquello. Y yo le decía dentro de mí, yo decía: wow, yo nunca ayudé a esa gente. Que colaboró, que apoyó, que... ¿Sabe? Le voy a decir algo. Y tristemente, aunque usted no lo crea, las cosas que no han pasado, y no solamente con discípulos o discípulos, sino con otras personas, siempre ha sido por tratar de bendecir o ayudar a la gente. ¿A cuántos ya estafaron por ahí en algún momento? Levante la mano. ¿Sabe por qué lo estafaron? Porque confió en la gente. ¿Verdad que sí? Y le creyó a esa persona de que con ese negocio que invertimos hoy, mañana éramos multimillonarios. Confiamos en la gente y nos traicionan. Confiamos en la gente y nos estafan. Confiamos en la gente y nos engañan. Confiamos en la gente y después andan hablando peste de uno. Confiamos en la gente. Y por eso mucha gente dice por allí: cada vez que conozco más a la gente, amo más a mi perrito.
Y humanamente hablando uno dice, ¿cómo uno puede seguir confiando en la gente? Si la gente se porta tan mal, son un poco de sinvergüenza. Pero dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no permitas que Satanás dañe tu corazón. Dile. No permitas que Satanás dañe tu corazón. Claro, tenemos que ser precavidos, pero necesitamos seguir creyendo en la gente. Porque aun cuando unos actúen incorrectamente, hay gente que sí honrará y actuará correctamente. Amén. Así es. Y usted es uno de ellos. Amén. Dale un aplauso a Dios por su vecino que está aquí en esta mañana. Escúcheme, así pasa. O es que en su familia todos sus hermanos son perfectos y únicos y en realidad no, ¿verdad que salieron algunos hijos así medio chuecos? Unos hermanos medio... Ay, pastor, si usted supiera, tengo un hermano que es una bendición. O tengo una hermana que, ay, Dios mío. Eso pasa. Eso pasa en la familia, eso pasa en las congregaciones. Escúcheme. Yo no sé usted, pero yo creo que usted es un hijo de honra, una hija de honra. Amén. Yo creo eso. Pero lamentablemente a veces tenemos hijos de deshonra. Qué bueno cuando todos nuestros hijos nos salen bien. ¿Verdad que sí? Cuando todos nuestros hijos honran a Dios. ¡Wow! Cuando todos nuestros hijos le sirven al Señor, uno se siente más bendecido que el cabrito y uno dice, wow, la pegué con estos dos chamos. Por lo menos yo estoy bendecido con mis dos hijos que hasta ahora han servido y honrado al Señor y espero que sigan así. Amén. Amén. Pero lamentablemente no todo sale así. Ningún padre amoroso va a descuidar la seguridad de sus hijos, permitiéndoles que vivan circunstancias que podrían causarle daño permanentemente o fatales. En la misma forma, nosotros los pastores, como padres espirituales, le cuidaremos, protegeremos y guiaremos a lo correcto, aun cuando a usted no le parezca. Aun cuando usted diga, bueno, pastores, que no le pedí su opinión. Aun cuando digo, bueno, pero ¿qué se cree el pastor me dice a meter en mi vida? Aun cuando usted diga, vale, ¿qué se cree este? Que me va a venir a mí a dar consejos. ¡Ja! Si yo conozco el poco de sinvergüenza, o lo que es él, o lo que hace, o lo que dice. Lo hacemos porque creemos que somos sus padres espirituales y queremos lo mejor para usted. Y un papá o una mamá no le pide permiso a su hijo para ayudarle, para bendecirle o para corregirle. Así es. Amén o ayayay. También usted como líder. ¿Cuántos son líderes aquí? Levante su mano y diga conmigo, yo soy un líder. Dile, yo soy un líder. Así no venga a la reunión los lunes. Yo sigo creyendo en usted, hermano. Yo sigo creyendo en usted, hermana. ¿Me está escuchando? Yo sigo creyendo. Porque yo le veo como Dios le ve, no como usted actúa. Así es. Dame otro café porque esto me dolió. Y yo le impulsaré como Dios quiere que lo impulse, porque Dios sabe y conoce tu potencial y lo que Él puede hacer a través de ti. Y por eso yo te seguiré diciendo que tú eres un líder de éxito, un líder padre o madre de multitudes de millares. Tú eres un hombre, una mujer que Dios quiere usar con milagros, señales y prodigios. Aún cuando tú ni siquiera lo creas. Así que usted también como líder tendrá hijos espirituales, que son los nuevos creyentes que deben ponerlos debajo de sus alas, como las águilas con sus hijos, con los aguiluchos, o como aquella gallina con sus polluelos, hasta que estén suficientemente maduros para que puedan permanecer firmes en su fe. Escúcheme esto, por favor. Debemos ayudar a los nuevos cristianos a ser lo suficientemente fuertes como para influenciar a otros por el bien del Evangelio. Escúchame lo que le voy a decir.
Nunca nos irá bien cuando ponemos el negocio, la empresa, el paseo, la familia, el disfrute, el sancocho, la playa, el río, por encima de honrar a Dios. Como yo decía la semana pasada, Dios nos pide por lo menos, escúchame, por lo menos un día para honrarle. Y hablamos del Shabbat. Si usted no vio eso, vea los videos anteriores, le va a bendecir poderosamente. Por favor, le animo a que lo vea. Escúchame esto. Dios nunca me bendecirá más de lo que yo espero si no le honramos por lo menos un día. Un día. Un día, ¿cuántas horas tiene? 24. Yo me estuve sacando la cuenta hace como 2 o 3 semanas atrás, ¿se acuerdan? La cuentita que sacamos. ¿Cuántas horas tienen los días? Lo multiplicamos por las semanas, por los meses y sacamos la cuenta del año, que eran no sé cuántas miles de horas. Y sacamos la cuenta cuánto tiempo le dedicamos para honrar al Señor, que venimos a su casa para celebrar como iglesia, para festejar, para bendecir su nombre juntos. Cuando usted llega temprano, no tarde, cuando usted llega temprano son por lo menos 2 horas. Pero vamos a suponer que usted llega antes porque vino temprano a la oración, son 3 horas. Vamos a suponer que el pastor se pegó porque tuvo buena predicación y se alargó, fueron 4 horas. 4 horas semanales. Porque no vienen los jueves, porque no vienen los lunes, porque no van a hacerlo los martes o los miércoles. Pero queremos que Dios nos bendiga. Cuando ni siquiera, escúchame, estadísticamente, menos del 2% le dedicamos a Dios. Esas cuentas las sacamos. Menos del 2%. Cuando buscamos en la palabra de Dios que por lo menos, no solamente de nuestra finanza, sino de nuestro tiempo, que tenemos que darle tiempo. Recuerde, esa es la tapa de abajo, mínimo el diezmo, el 10%. Pero cuando se trata del tiempo, bueno, cuando haya chance yo voy a la iglesia. Aló. Pero queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto que sí. Pero no queremos obedecer a Dios. Dios nos pide un día, y un día tiene 24 horas. Vamos a calcularlo, bueno, por como si un día de trabajo, pues. Yo trabajo de lunes a sábado y trabajo 8 horas diarias. Bueno, está bien. Ni siquiera le dedicamos las 8 horas al Señor. Y Él nos pidió, esfuérzate, trabaja, lucha 6 días, pero el 7º día dedícamelo a mí, conságramelo a mí. Y ni siquiera eso hacemos. Porque más importante es el paseo, el viaje, la familia, sancocho. ¿Aló? Cualquier excusa es buena para faltar a la iglesia. Cualquiera. Humanamente hablando. Yo siempre lo digo, ¿qué tal si tú vieras esto más importante que tu empleo? ¿Faltaras igual? ¿No te importara? ¿Dejaras de ir? Escúchame esto, iglesia, escúchame. Un padre no le pide permiso a su hijo. Permiso, hijo, ¿te puedo corregir? ¿Me permite que te corrija? Un papá o una mamá no hace eso. Un papá o una mamá lo corrige y punto. ¿Por qué? Porque no solamente por autoridad, sino que tiene responsabilidad sobre sus hijos. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice que nosotros como pastores tenemos que entregar cuenta a Dios por ustedes. En estos días conversaba con una hermana y yo le decía, hermana, lamento lo que le voy a decir, pero la Biblia dice que Dios me va a pedir cuentas por ti y por todos los discípulos que Dios me ha dado. Y yo soy responsable para corregirle y bendecirle, para ayudarle a vivir correctamente. Si usted decide no hacerlo, es su decisión. Ahí sí yo no me meto. Allá usted. Pero delante de Dios, Dios me va a hacer decir un día, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
¿Por qué? Porque hiciste lo que tenías que hacer. Corregiste a tus discípulos, ayudaste a tus discípulos, lo confrontaste, le dijiste que tenía que corregir alguna cosa. Que ellos lo hicieron, bien. Que ellos no lo hicieron, allá ellos. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile sonríe, y Cristo te ama. Dile. Sí, algunos ya me están empezando a ver así medio claro. Escúcheme. ¿Sabe por qué yo lo hago con usted? ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque va a llegar un momento que usted va a tener mucha gente bajo su cobertura y necesita ser un padre o una madre para con ellos. Y aparte de eso, que yo creo que Dios le va a dar hijos. Levante sus manos ahí también. Dios te va a dar hijos. Espirituales y físicos a lo mejor también. Recibe esa unción. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile. No te molestes con el pastor, dile. Dios te está hablando a través de él, dile. Aló. Escúcheme esto, por favor, no te lo pierdas. Este quinto mandamiento establece que como hijos debemos bendecir, obedecer y honrar con nuestras vidas, con nuestro tiempo y con nuestra finanza la vida de nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también la vida de nuestros pastores, que son los padres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero algunas veces estas tres cosas van por separado. O sea, si yo obedezco, no paso tiempo con ellos. O si paso tiempo con ellos, no los bendigo financieramente. O si los bendigo financieramente, no paso tiempo con ellos. Y en estos últimos tiempos, donde todo es tan complicado, todos estamos tan ocupados, que no nos da chance compartir con nuestros padres. Y entonces a veces, como para tratar de tapar la cosa, bueno, mamá, papá, y te mando un poquito de plata para que te acuerdes de mí. Tenemos que ayudar financieramente a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también tenemos que pasar tiempo con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechemos mientras que están vivos, man, que podamos disfrutarlo. Sabemos que a algunos se nos pone complicado porque no vivimos en la misma ciudad o porque no vivimos en el mismo país. Y yo sé que esas cosas pueden ser difíciles. Yo lo sé. ¿Tenemos padres o hijos fuera del país? Claro que sí, está bien, lo sabemos. Pero tenemos que buscar la forma y la manera de bendecirlos. Aló. Porque aun cuando Dios me lleve para otro país y no sea tan fácil venir a visitar a mi mamá, siempre buscaremos la forma y la manera de bendecirlo. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que hacerlo. Pero eso también incluye a nuestros padres espirituales, que son los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Dios no quiere que estas tres cosas vayan por separado. Dios quiere que estas tres cosas vayan juntas. El obedecer, pasar tiempo con ellos y bendecirlos financieramente. Le voy a dar una perlita. Vaya conmigo, por favor, Efesios capítulo 6. Por eso me gusta buscar varias versiones de la Biblia. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Se lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice: el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que sea feliz. Por eso me gustó esta versión también. ¿Te acuerdas? La otra versión dice para que te vaya bien. Y se acuerda que Reina Valera dice para que sea larga vida sobre la tierra. Dice para que sea feliz y viva una larga vida en la tierra. La versión Dios habla hoy. Ok, se lo voy a decir ahora en la versión del pastor León habla hoy. Si no honras a tu papá y
y a tu mamá, vas a ser infeliz. Y tu vida en la tierra será corta. Te vas a morir chiquito o chiquito. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme en tu iglesia. Aquí no preguntan si tus padres son buenos o malos, si te alcahuetean la vida o no. Aquí no preguntan si de repente son buena gente. Aquí no preguntan si te trataron con mucho cariño y con mucho amor, porque yo he visto de ellos, tú nunca me diste amor. Con solamente el hecho de tenerte ya te amaba bastante. Lo que pasa es que a veces nuestra posición de amor para con una persona varía para con otra persona. Vamos a ver los casados que están aquí, las casadas que están aquí. ¿Cómo usted expresa su amor para con su cónyuge? Exprese algo de amor ahí, pues. Acérquese a su cónyuge, exprese algo de amor. Miguel me está diciendo que él expresa su amor cuando le da un zapatazo. ¿Aló? ¿Verdad que nosotros expresamos nuestro amor a veces cuando llegamos allí? Le damos un besito por el cuello, una caricia, un pellizquito, una nalgada o qué sé yo, ¿verdad que sí? Expresamos el amor, nuestro amor así de esa manera. Para otro eso no es amor. Para otro es fastidio. Porque cada quien asume su posición de amor según lo que es la persona. Así pasa con nosotros los hijos. A veces decimos, papá no me amó, mamá no me amó, pero es que por tu posición de amor es diferente a lo que ellos hacían. Y aun cuando sí pueda ver padres o madres que abandonaron a sus hijos, o que lo dieron a adopción, o que cuando se enteró el tipo que la mujer estaba embarazada se pintó de color y más nunca se apareció. Sí, sabemos que hay muchos casos como esos, pero escúcheme lo que le voy a decir. A Dios le plació, no se lo voy a decir así mejor para que me lo entienda. A Dios en su santa y absoluta voluntad, en su regalada gana, le pareció bien que tu papá fuera tu papá y que tu mamá fuera tu mamá. Si usted quiere ponerse a pelear con Dios, vaya usted. Así como a Dios le plació que nosotros fuéramos sus pastores, sus padres espirituales. Porque si Dios hubiese querido, escúchame, tal vez algunos de ustedes hubiesen sido nuestros pastores y no nosotros los de ustedes. Así como si yo hubiese querido, yo hubiese sido los pastores de Enrique y de Ruth Villalba y no ellos nuestros pastores. Pero a Dios le plació que así fuera, porque hay un propósito divino. No, escúcheme esto, iglesia. Préstame atención. No te pierdas esto. No preguntes si tus padres, si tus pastores son buenos o malos. Esta ley dice que debemos honrarle, tenemos que bendecirle, tenemos que amarle, tenemos que obedecerle, tenemos que apoyarle financieramente y punto. No pregunta, bueno, revisa a ver si tu papá se porta bien o tu mamá se porta bien o tus pastores se portan bien. No preguntando eso. Dice que tenemos que hacerlo y se acabó. Pues este es el primer mandamiento, la primer ley de Dios que tiene una promesa incluida. Y a mí esto me bendice mucho. ¿Saben por qué? Porque cada vez que usted y yo honramos, bendecimos, obedecemos, apoyamos financieramente a nuestros padres, a nuestras autoridades, a usted y a mí nos va bien. Amén. Somos bendecidos. Yo no sé usted, pero yo quiero seguir siendo bendecido. ¿Usted quiere seguir siendo bendecido y bendecida? Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúchame esto. Tal vez algunos aquí, por una u otra razón, ha deshonrado a su papá o a su mamá. Le han desobedecido,
Hay gente aquí que odia pasar tiempo con su papá o su mamá. Se irrita, le molesta, le incomoda. Yo estoy en cualquier lado menos con ese viejo o con esa vieja que me llama obstinado ya. Escúchame, que Dios tenga misericordia de ti. Porque mi Biblia dice que te va a ir mal. Mi Biblia dice que vas a ser infeliz. Y mi Biblia dice que te vas a morir rápido. Eso dice mi Biblia. Escúchame esto. Por el contrario, la Biblia dice que si lo honramos, le bendecimos, le obedecemos, compartimos con ellos, disfrutamos con ellos, pasamos tiempo con ellos. Si le apoyamos financieramente, la Biblia dice que seremos bendecidos y que seremos felices en esta tierra, que nos va a ir bien y que nuestra vida será larga. Escúchame, necesitamos bendecir a nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor, cierra tus ojos. Yo quiero que hagas una oración conmigo, diga conmigo: Padre amado, hoy vengo delante de ti para pedirte perdón, porque no he honrado debidamente, como dice tu palabra, a nuestros padres físicos y a nuestros padres espirituales. Diga conmigo: Señor, ayúdame a honrarles correctamente. Diga conmigo: Señor, yo quiero ser bendecido, yo quiero vivir feliz y yo quiero tener una larga vida en esta tierra. Diga conmigo: Señor, ayúdame a honrar a nuestros padres en el nombre de Jesucristo. Amén. Deje su mano levantada al cielo por un momento, por favor. Papá, tú eres el mejor padre que tenemos. Más que nuestros padres físicos o nuestros padres espirituales, tú eres el mejor, papá. Ayúdanos, Señor, a como padres físicos y padres espirituales hacer lo mejor por nuestros hijos. Pero ayúdanos también, Señor, como hijos, honrar a nuestras autoridades, honrar a nuestros padres, honrar, Señor, a nuestros pastores, honrar, Señor, a nuestros líderes. Ayúdanos, Señor, porque ellos quieren lo mejor para nosotros, aun cuando a veces se equivoquen, aun cuando a veces fallen, aun cuando a veces cometan errores. Ellos quieren hacer lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a bendecirle, a obedecerle y a honrarle financieramente, Señor. Te lo pido, Padre amado. Ayúdanos, porque queremos ser bendecidos y queremos tener una larga vida en esta tierra.